Apreciados hermanos y hermanas de la iglesia de Monumento, de la iglesia de Azcapotzalco y de la iglesia de La Laguna. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes en esta ocasión, a todo el distrito de Monumento. Evidentemente los tiempos que estamos viviendo son desafiantes, pero gracias a Dios, porque tenemos su palabra que puede traer el mensaje oportuno y el consuelo para la vida de cada uno de nosotros. El día de hoy es 9 de mayo y evidentemente no podemos pasar por alto el hecho de reconocer, de elogiar, de hacer un reconocimiento especial a todas las mamás del distrito de Monumento. Quiero hacer referencia a lo que la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, desde el capítulo 31, desde el versículo 10 en adelante. Habla acerca de aquella mujer virtuosa. Y quiero hacer resaltar solamente algunas de las virtudes que ahí se mencionan, que reconocemos en muchas de las mamás que hay en nuestra iglesia. Dice el versículo 10, mujer ejemplar, no es fácil hallarla, vale más que las piedras preciosas. Así que, queridas hermanas, mamás del distrito de Monumento, nuestro reconocimiento, y queremos decirles que ustedes valen mucho delante de Dios. Nosotros les reconocemos y la palabra de Dios dice que ustedes son más valiosas que las piedras preciosas. El versículo 11 dice, su esposo confía plenamente en ella. Ustedes son mujeres dignas de confianza, con grandes virtudes. El versículo 12 dice, le brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Es una mujer laboriosa. Dice el versículo 13 que con placer realiza labores manuales. Y bueno, el versículo 15 habla de otra de las virtudes. Dice, antes de amanecer se levanta y da de comer a sus hijos y a sus criadas. Ustedes, como madres, son mujeres que son laboriosas, que son dedicadas, que son entregadas a los diversos quehaceres, no solamente de la casa, sino que también aquí dice, en favor de los demás. Versículo 17 habla de que ustedes son mujeres fuertes. Dice allí, se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Bueno, cuida el negocio y ve que todo marche bien y siempre le tiende la mano a los pobres y a los necesitados. No teme por su familia. Los suyos siempre andan bien abrigados. Enfatiza el versículo 25, se reviste de fuerza y de dignidad. Y el día de mañana no le preocupa porque habla aquí de una mujer previsora, como lo son cada una de ustedes. Mujeres buenas hay muchas, pero ustedes son las mejores de todas y cada una de ellas. La mujer que honra al Señor, esa mujer será digna de alabanza. Y concluye el versículo 31, alábenla ante todo el pueblo y denle crédito por todo lo que ellas han hecho. Queridas hermanas, Dios les ha dado la gran satisfacción de ser madres y sus hijos las valoran y las reconocen. Que Dios les bendiga. Ustedes han hecho una labor grandiosa con sus familias y oramos para que sigan siendo instrumentos de bendición para sus familias y para nuestra iglesia. Vamos a hacer una oración, agradeciendo a Dios por la bendición de tenerles con nosotros y a la vez suplicando la bendición del Señor para el estudio de su palabra. Oremos. Querido Dios y bendito Padre, santificado sea tu nombre. Con alegría hoy nos dirigimos a cada una de las mamás del distrito de Monumento. Te agradecemos por la labor tan abnegada que ellas realizan. Te agradecemos porque ellas son una bendición para sus familias. Y te agradecemos, Señor, porque la influencia que ellas ejercen es grande y es de mucha bendición en sus hogares y también en nuestras iglesias. Guárdales, Señor, dales salud
y permite que sigan siendo instrumentos de bendición todos los días de vida que les concedas. Señor querido, gracias por cada una de ellas. Son mujeres valiosas, son mujeres fuertes, son mujeres reconocidas y tu palabra dice que son dignas de reconocimiento. Bendícelas, las ponemos en tus manos. Y Señor querido, también ahora cuando hemos de estudiar tu palabra, permite que el mensaje de ella pueda ser edificante para tu iglesia en estos momentos que vivimos. Con humildad te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, además de reconocer a las mamás de nuestra iglesia, hoy queremos decir que damos gracias a Dios porque cada uno de ustedes, el Señor los ha mantenido fieles en estas circunstancias tan difíciles. Nos están tocando vivir tiempos desafiantes. El COVID se veía muy lejos. Cuando iniciaba, decíamos, ¿cuándo va a llegar aquí a México? Es imposible que llegue. Sin embargo, este virus fue avanzando en dimensiones agigantadas. Hoy en día ha afectado a 200 países y territorios del mundo. Millones de personas han sido afectadas. Miles de personas, más de 200,000 personas han muerto. Y cada día los medios de comunicación se encargan de decirnos que hay más casos en un país y en otro y en otro y en otro. Pareciera ser que estamos en una competencia olímpica, pero no es una competencia olímpica, es una pandemia. Y la afectación económica está siendo sumamente severa, a grado tal que hoy en día se espera que este coronavirus esté afectando, por lo menos en México, a más de 350,000 personas. En el mundo, esto ha sido catastrófico. El Fondo Monetario Internacional ha concluido que esta crisis es la más severa desde la Gran Depresión. Y bueno, hoy en día, millones y millones de personas están siendo afectadas por lo que hoy se está llamando como el gran confinamiento o en inglés el Great Lockdown. Queridos hermanos, nos han tocado vivir tiempos desafiantes, tiempos críticos en los cuales solamente la gracia del Señor nos puede sostener. Y en medio de estos tiempos críticos, difíciles y desafiantes que estamos viviendo, el Señor nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos ser anclas de estabilidad y pilares de esperanza, para que nosotros podamos ser instrumentos de bendición para aquellos que en este momento están viviendo en medio de la confusión, para aquellos que en este momento no tienen esperanza y están desesperados, para aquellos que están angustiados, que tienen temor ante la situación tan crítica que estamos enfrentando. En medio de esta situación, el Señor nos ha dejado una labor importante. Les invito para que busquemos en las Sagradas Escrituras el Evangelio según San Mateo y vamos a buscar el capítulo 28. Allí, en la palabra de nuestro Dios, encontramos lo que se conoce como la Gran Comisión. Encontramos la labor que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros como iglesia. Voy a leer para ustedes en una versión moderna, en la versión Dios habla hoy. Ahí nos dice lo siguiente: Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, dice el Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Y en este mensaje que nuestro Señor Jesucristo da a su iglesia en aquel entonces y a cada uno de nosotros, encontramos dos acciones, dos verbos
que resaltan y que nos dejan lecciones importantes a cada uno de nosotros. En primer lugar, el Señor Jesús dice, vayan. Cristo incluyó a todos los creyentes, a usted y a mí, queridos hermanos. El Señor nos incluyó para cumplir esta labor y para que esta labor se cumpliera hasta el fin de este mundo. En esa ocasión, a los discípulos, a los 11, el Señor les había dado una labor especial. Les había instruido en la escuela práctica, en donde Él les había mostrado a los 11, y también incluimos a Judas, a los 12. Pero ahora de manera especial a los 11, el Señor dice, son mis discípulos y ahora son apóstoles. Aprendieron de Jesús. El Señor les enseñó. Estuvieron en la escuela con el mismo Señor Jesucristo, el gran maestro, el rabí. Y ahora en la gran comisión les dice, vayan. Eran discípulos, pero ahora eran apóstoles y fueron enviados para enseñarles a otros las grandes verdades que nuestro Señor Jesucristo les había encomendado. Así que nuestro Señor Jesucristo dejó esa labor especial para cada uno de ellos y también para cada uno de nosotros, de tal forma que el Señor quiere que nosotros cumplamos esa misión. Tal y como lo podemos comprobar en algunos otros pasajes de los evangelios. Podemos ver cómo el Señor encomendó esta obra de predicación en Marcos capítulo 15, en Marcos capítulo 5. También encontramos en Mateo en capítulo 28, como lo hemos enfatizado, y en Lucas capítulo 24, en el verso 48, encontramos esta gran comisión que el Señor les había dejado. Vayan, vayan. En el siguiente quinquenio, la Iglesia Mundial estará enfatizando el cumplimiento de la misión a través del eslogan I will go, yo iré, haciendo eco a la invitación que nuestro Señor Jesucristo le dio a los discípulos. Vayan. Esa fue una invitación, ese fue un mandato que el Señor les dejó. Vayan, vayan y hagan discípulos. Debían hacer discípulos, dice el comentario bíblico, que debían hacer discípulos entre judíos y gentiles, en todas las naciones, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y bueno, esta comisión puede ser considerada como la razón básica del trabajo misionero que tenemos como iglesia. Ahora, Jesús estableció un paradigma muy especial. En el Antiguo Testamento encontramos que todos aquellos que querían saber acerca del conocimiento del Dios verdadero tenían que ir al templo. Jesús dijo, no esperen ahora que ellos vengan al templo, vayan. Un ejemplo de ello, lo encontramos en Hechos, capítulo 8. Los invito para que busquen Hechos, capítulo 8, los versículos del 26 al 30. Y ahí vamos a encontrar ese modelo que existía antes de que Jesús diera ese grande mandato. Hechos, capítulo 8, de los versículos 26 al 40. Pero de manera especial el 27 nos dicen lo siguiente. Doy lectura. Empiezo con el 26. Hechos, capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Sí, queridos hermanos, este hombre había ido a Jerusalén para adorar al Dios verdadero. Porque en la antigüedad, como acabábamos de decir hace algunos momentos, todos aquellos prosélitos o aquellos que estaban interesados en el conocimiento de la verdad iban al templo para escuchar, para ser instruidos, para conocer acerca de la verdad.
Sin embargo, Jesús dijo en Mateo capítulo 28, vayan, vayan y hagan discípulos. Ahora no habría que esperar. Ahora Jesús dice, vayan y hagan discípulos, vayan y enséñenles todo lo que yo les he mandado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús estableció su iglesia, tenía en mente esto que acabamos de mencionar. En Mateo capítulo 16 encontramos el establecimiento de la iglesia. Ahí aparece en primera ocasión la palabra iglesia. Iglesia es una palabra compuesta. Es una palabra griega compuesta de dos, ek, ex, de o desde afuera. Clesia, bueno, kalein, llamar. Así que la definición etimológica de iglesia es llamar a aquellos que están afuera. Evidentemente sí es una asamblea, es una reunión, es una congregación, pero la definición en su origen es llamen a aquellos que están afuera. Y bueno, Jesús nos dejó este mandato, esta comisión. Vayan y llamen a aquellos que están en las tinieblas para que vengan a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Señor estableció la iglesia de esa forma, porque quiere que nosotros que formamos la iglesia, porque permítanme decirles que la iglesia no es un edificio, no es una construcción. De acuerdo a la palabra de Dios, la iglesia la forman aquellos que son miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros como iglesia, el Señor nos dejó una labor sagrada, una misión importante. Vayan con ellos que están afuera y tráiganlos a la luz del conocimiento de la palabra de Dios para que sean parte de la grande familia de Dios en esta tierra. Y sí, queridos hermanos, nosotros tenemos un desafío sumamente grande. Evidentemente que sí. Como iglesia a nivel mundial tenemos un desafío grande. La población de este mundo ya se aproxima a los 8,000 millones de personas. Una gran cantidad de gente que está poblando en este mundo. Más de 1,500 millones de chinos, más de 1,300 millones de hindúes y de mexicanos, más de 126 millones. Y a nosotros que nos tocó vivir aquí en la Ciudad de México, en el área metropolitana, bueno, en la Ciudad de México, en el área metropolitana, viven, según algunas estimaciones, cerca de 24 millones de habitantes. 1 de cada 5 mexicanos vive en la Ciudad de México o en el área metropolitana. Así que tenemos un desafío de proporciones enormes. Les comparto algunos datos interesantes que compartimos con la iglesia en general hace algunos meses. En la Asociación Azteca somos 20,967 miembros de acuerdo a nuestros registros. En el mundo hay más de 21 millones de adventistas. Según las estadísticas oficiales, en el mes de diciembre pasado, eran más de 21,414,799, según los registros del libro oficial que la iglesia tiene en diciembre del año 2018. Ese es el dato que tenemos fresco en la mente. Pero hay más de 7,000 millones de habitantes. La proporción de adventistas con la población mundial son que por cada adventista hay 356 no adventistas. Por supuesto, esto varía en algunas regiones del mundo, más o menos, dependiendo de la población adventista que se integra en esa región del mundo. ¿Cómo nos va a nosotros aquí en México? Bueno, somos, dijimos, cerca de 21,000 adventistas y hay en las alcaldías y en los municipios
del Estado de México que comprenden el territorio de la Asociación Azteca, aproximadamente 7.600.000 habitantes. Así que por cada adventista hay 363 no adventistas. Estamos muy cerquita del promedio de lo que es a nivel mundial. A nivel mundial son 356, a nivel de nuestra asociación son 363. O sea, queridos hermanos, que tenemos la responsabilidad, por lo menos, de predicar el evangelio, de compartir el evangelio con por lo menos 363 personas. Y bueno, esta es una labor grande y en estos tiempos más difíciles todavía aún, porque estamos encerrados, estamos siguiendo el consejo de quédate en casa y saliendo a aquellas actividades que son solamente más esenciales. ¿Cómo hacer hoy en día para compartir el evangelio? Quiero compartirles una cita de este libro. Este libro que escribió el pastor Alejandro Bullón, Todo miembro involucrado. Yo lo he estado estudiando estos días y por ahí encontré una cita que me pareció muy interesante, ¿verdad? Cuando habla acerca de la misión que el Señor le dejó a la iglesia, pero también acerca de la misión que Cristo nos confió a nosotros de una manera muy personal. Y dice así, es una referencia al conflicto de los siglos en la página 391. Y dice lo siguiente: los hombres y las mujeres son en la mano de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y de misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar y a cada cual se le ha concedido cierta medida de luz, adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le ha asignado a cada uno. Quiero enfatizar algunas ideas importantes, queridos hermanos, que deben motivarnos a cada uno de nosotros a cumplir la labor que el Señor nos ha dejado. El Señor dice que usted, hermano, hermana, del distrito de Monumento, es un instrumento de bendición por medio del cual Dios se vale para cumplir sus fines de gracia y de misericordia. Sí, ¿por qué? Porque nosotros, queridos hermanos, tenemos la palabra de Dios, porque nosotros tenemos esperanza, porque nosotros tenemos promesas del Señor, cuando hoy en día hay gente que no lo tiene. Cuando hoy en día hay gente que vive sin esperanza, hay gente que vive confusa, hay gente que vive angustiada. Y usted, querido hermano y querida hermana, en las manos de Dios es un instrumento de bendición para cumplir los fines de gracia y de misericordia que Dios tiene para sus familiares, para sus vecinos, para sus compañeros y compañeras de trabajo, para sus compañeros de la universidad, de la escuela, para aquellos con los cuales usted tiene interacción. Ahora, puede usted decir, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago para compartir ese mensaje que tú quieres que transmita yo a aquellos que lo necesitan? Bueno, el Señor ha dicho que cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar y a cada uno de nosotros se nos ha concedido cierta medida de luz. Hay un papel que solamente usted, querido hermano, querida hermana, puede realizar. Hay gente que solamente por medio de usted podrá llegar al conocimiento del evangelio, porque son personas a las cuales solamente usted puede llegar. A veces ni siquiera el pastor puede alcanzar a esas personas, pero usted puede llegar a ellas. Y el Señor nos dice que usted tiene un papel que desempeñar y el Señor le ha concedido cierta medida de luz adecuada a las necesidades de este tiempo. Sí, Dios nos ha concedido luz para alumbrar en este tiempo.
¿Y cómo podemos hacerlo? Pastor, puede usted decir, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, siendo que no podemos salir, podemos hoy utilizar nuestros dispositivos electrónicos y puede usted mandar un mensaje por el WhatsApp o puede mandar un mensaje de voz o puede tal vez hacer una llamada o realizar una conferencia por FaceTime y compartir con aquellos conocidos suyos un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza en Dios en estos tiempos que más se necesitan. Así que, queridos hermanos, también aquí dice que el Señor nos dio luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le ha asignado a cada uno de nosotros. Yo me recuerdo con mucha alegría la ocasión que nos tocó estar con ustedes allí en el distrito. En una ocasión me tocó estar en la iglesia de Monumento. Y recuerdo que después de la escuela sabática, nuestros hermanos se organizaron para ir a distribuir el libro del año. Y a nosotros nos tocó distribuirlo con la vecina de ahí de la iglesia, con las personas del hotel que están ahí cerquita y con un negocio que está ahí cerca de la iglesia. Y recuerdo que la encargada de ese negocio dijo, oigan, ¿y ustedes podrán darme de esos libros para todo el personal que labora aquí en este negocio? Claro que sí. Regresamos a la iglesia, conseguimos más libros y pudimos compartir estos libros para cada una de las personas que labora en ese negocio. Cada uno puede hacer una parte importante en el cumplimiento de la obra que el Señor nos ha dejado. Ya sea repartiendo un libro, ya sea haciendo oración, ya sea regalando una revista, ya sea mandando mensajes por WhatsApp, haciendo llamadas telefónicas, por medio del correo electrónico. Hoy más que nunca, la gente necesita escuchar un mensaje de esperanza y de salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Los tiempos que estamos viviendo son desafiantes. En estos días, algunos de nosotros como pastores nos ha tocado ir para oficiar algunos funerales. Y a mí me tocó participar en uno hace algunas semanas. Falleció uno de nuestros hermanos, no falleció por el COVID, por diferentes razones, ¿verdad? El cáncer tomó su vida, pero este hermano fue una inspiración para la congregación, para la iglesia donde él se reunía. Por varios años él estuvo batallando con diversos problemas de salud. Él fue trasplantado de riñón y en muchas ocasiones ya no lo contaban. Su esposa batalló bastante porque él se enfermaba seguido, había que llevarlo al hospital en ocasiones de emergencia, pero él tenía un celo grande por compartir el evangelio. En cierta ocasión, platicó su esposa ese día del funeral. Él tenía temperatura, estaba enfermo. Cuando su esposa llegó a la casa, no lo encontró, estaba lloviendo. Y estaba preocupada él a dónde se había ido. Finalmente, después de cierto tiempo, él llegó a la casa mojado y le dice a la esposa, ¿a dónde fuiste? Fui a predicar. Oye, pero ¿cómo es posible que no podías haber esperado en otra ocasión? Mira que luego te enfermas y yo tengo que estar batallando y llevándote al hospital. El hermano le contestó a su esposa, le dijo, bueno, ¿tú estás enferma? No. Bueno, y si no estás enferma, entonces, ¿por qué no predicas? ¿Por qué no predicas? Esta hermana contó este testimonio en aquella ocasión, diciendo, mi esposo fue un hombre consagrado y dedicado para predicar la palabra de Dios. 15 días antes de morir, él todavía tomó su auto y cuando ya nos estábamos reuniendo en casas de esperanza, él tomó el auto, fue y predicó en una casa de esperanza en donde a él le tocaba predicar. Él ya estaba muy grave. Días antes inclusive le tenían que ayudar, a veces hasta para caminar. Pero esa vez tomó el auto, se armó de fuerza, de valor, fue, predicó en aquella casa de esperanza.
ese fue el último sermón que él predicó. Al final él se sintió mal, tuvieron que llevarlo a casa. Pero él decía, aunque sea lo último que haga, yo voy a seguir predicando la palabra de nuestro Dios. En esa ocasión repitieron aquel texto que se lee en aquellas ocasiones cuando alguien fallece y que se encuentra en el Evangelio, que se encuentra en Apocalipsis. Quiero precisar, ese pasaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis 14, en el versículo 13. Ese texto fue leído en aquella ocasión y dice lo siguiente: y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El testimonio de nuestro hermano fue inspirador y conmovedor en aquella ocasión para su iglesia. Y es inspirador porque su testimonio es grande para nosotros y nos dice si el Señor nos está dando fuerza, si el Señor nos está dando vida, si el Señor nos está dando salud. Todavía es tiempo para compartir el mensaje de la palabra de Dios con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros en la escuela, en la universidad. Queridos hermanos, Dios ha dejado una misión especial para cada uno de nosotros. Quiera el Señor que seamos fieles en cumplirla. Quiera el Señor que seamos inspirados por lo que otros han hecho para compartir el mensaje que Dios quiere que compartamos con aquellos. En el distrito de Monumento, en la iglesia de Monumento, en la iglesia de Azcapotzalco, en la iglesia de La Laguna, hay hermanos y hermanas comprometidos con el Señor. Yo les invito en esta ocasión para escuchar la invitación y para cumplir el mandato que el Señor nos ha dejado. Vayan, hagan discípulos, enséñenles las cosas que les he mandado, bautícenlos y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. El Señor nos llevará adelante en medio de esta crisis y mientras enfrentamos esta crisis, hagámoslo compartiendo aquello de lo que el Señor nos ha dejado en su palabra para bendición de aquellos que necesitan una palabra de ánimo y una palabra de esperanza en estos momentos. El Señor nos dice a cada uno de nosotros, queridos hermanos, vayan y hagan discípulos, que el Señor les bendiga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es para mí un gusto estar con ustedes en esta tarde de sábado y compartir la reflexión en esta sociedad de jóvenes virtual. Creo que ya llevamos un par de semanas, y no es que ya un par de meses en esta situación, y espero que ustedes se encuentren bien, disfrutando de la compañía de sus familiares, quizá de algunos amigos, y por sobre todas las cosas que Dios nos esté bendiciendo. Sabemos que estamos atravesando tiempos complicados y que pues ha sido desafiante hasta cierto punto estar en esta situación, pero Dios tiene planes para nosotros y en su infinita misericordia tenemos que agradecerle porque a pesar de todas las cosas que estamos viviendo, de las circunstancias, tenemos hoy salud, estamos con vida. Por eso es que creo que debemos agradecer a Dios porque hasta este momento Él nos ha ayudado. Como les mencioné, en esta tarde voy a compartir una reflexión con ustedes. Espero que sea que ayude a edificarnos y sobre todo que ayude a cimentar nuestra fe en Dios. Para comenzar, quiero pedirles que inclinen su rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta tarde y por la oportunidad que nos das de estar contigo este sábado. Señor, sabemos que hay circunstancias complicadas en nuestro mundo en este momento, pero también tenemos la certeza de que estás al control. Permite, Señor, que esta reflexión en la que vamos a meditar esta tarde sea ese bálsamo que nuestras almas necesitan. De igual forma, Señor, te pido que des aliento y confort si hay alguno de mis hermanos que está viendo este
que está viendo este programa, y si alguno de ellos está necesitado, Señor, que tu Santo Espíritu venga y que lo toque. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes una reflexión sobre uno de los libros que yo considero interesantes de la Biblia. Toda la Biblia, por supuesto, es interesante, pero este libro me gusta en particular. Es uno de los profetas menores y es el libro de Zacarías. Zacarías es un libro, yo lo veo así exótico, porque tiene visiones, tiene promesas de restauración. Algunos lo llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque utiliza muchas figuras que posteriormente se ven en el libro de Juan. Alguna vez tuve la oportunidad de predicar, de dar una reflexión también en Sociedad de Jóvenes basado en este libro, y hoy nuevamente quiero conversar con ustedes o reflexionar con ustedes con base en el libro de Zacarías. Aproximadamente, quiero hablarles un poquito acerca del libro, los detalles del libro. Aproximadamente el libro, podemos decirlo así, el libro o el ministerio del profeta Zacarías se realizó entre el año 520, o inició el ministerio del profeta Zacarías entre los años 520 y 519 a.C. Y el contexto histórico es el siguiente. Después de los 70 años del cautiverio babilónico, ustedes saben, Ciro emite un decreto en el cual le permite al pueblo de Israel regresar a Palestina para construir el templo. Aproximadamente 50,000 judíos al mando de Zorobabel. Algunos comentaristas dicen que el nombre babilónico de Zorobabel era Sesbazar, como ustedes pueden encontrar, como ustedes pueden verlo en el libro de Nehemías o en el libro de Esdras. Aproximadamente 50,000 judíos regresaron con Zorobabel a Palestina para reconstruir el templo y para reconstruir la ciudad. Para reconstruir el templo y para reconstruir la ciudad. Si ustedes leen la historia del regreso de los exiliados, recordarán o encontrarán que tan pronto ellos llegaron, empezaron a tener oposición de los pueblos circundantes. Por ejemplo, en este periodo es cuando se desarrollan muchos de los enfrentamientos contra los samaritanos, que si ustedes recuerdan, llegaron los samaritanos y les dijeron, oigan, queremos edificar la casa de Dios con ustedes porque pues bueno, creemos que también es nuestro Dios. Y fue cuando los ancianos del pueblo dijeron, no, nosotros vamos a edificar. Entonces empezaron a haber muchos problemas y el pueblo empezó a desanimarse. Primeramente los samaritanos hicieron oposición, se acercaron a ellos y hicieron oposición y hubo un poco de violencia, y posteriormente enviaron algunas cartas a los reyes, al rey de Persia, acusando al pueblo de Israel y diciendo que en el pasado este pueblo muchas veces había hecho caer a ciertos reinos o algunos reinos, y que bueno, casi estoy parafraseando, que si él quería mantener la paz en Palestina o en su territorio, él tenía que parar esta construcción. Esto es a grandes rasgos. Básicamente este es el contexto en el cual se desarrolla el libro de Zacarías, o Zacarías es llamado al ministerio. Debido a esta oposición, el pueblo se desanimó y abandonaron la construcción del templo. Muchos al abandonar la construcción del templo se dedicaron mejor a plantar viñas, a arreglar sus propiedades, el profeta Ageo dice a artesonar sus casas. Y en este contexto, estos dos profetas, el profeta Zacarías y el profeta Ageo, son llamados al ministerio, son llamados a su ministerio, y su ministerio consistía en levantar al pueblo, en motivar al pueblo, ¿ok? En motivar al pueblo, en invitarlo a que retomara la misión que Dios tenía para ellos. En este contexto es que Zacarías es llamado al ministerio. Y solamente permítanme compartir con ustedes un par de cosas del libro de Zacarías. El libro de Zacarías tiene 14 capítulos. Algunos comentaristas dividen al libro de Zacarías en 3 secciones. La primera sección está compuesta de 8 visiones,
Y nosotros vamos a analizar la visión, la quinta visión, la visión que se titula El candelabro y los olivos. ¿Ok? Entonces, para empezar, quiero que me acompañen, por favor, al libro de Zacarías. Voy a leer el capítulo, espero que no se aburran. Los que están ahí en casa, por favor, les pido que lo busquen. Voy a tratar denme un segundo porque tengo mi teléfono en Wi-Fi para que nadie me interrumpa en este momento, pero parece que mi Biblia no cargó. Entonces, perfecto, ya estamos. Voy a buscar el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, los que denme un segundo. Zacarías capítulo 4. Tengo varias versiones y la versión que me está abriendo justamente está apareciendo en otro idioma. Pero bueno, un segundo. Ok, ahora sí. Perfecto, ahora sí estoy. Y justo estoy recibiendo muchos mensajes ahora, entonces valía la pena apagar mi conexión a internet. Perfecto, el candelabro y los olivos. Voy a darle lectura, ojalá y ustedes puedan seguirme con la vista. Y dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y yo respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, y con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y habló diciendo: esta es palabra Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y hablé más y dije: ¿qué significan estos 2 olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo por medio de los tubos de oro que vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Vamos a recapitular un poquito lo que acabamos de leer, el capítulo 4 de Zacarías. Básicamente la visión muestra que hay un ángel. Zacarías está en un estado como de meditación porque dice que me despertó, y el ángel le pregunta: ¿qué ves? Y Zacarías lo que ve son los siguientes elementos que voy a mencionar. Primeramente, ve un candelabro, 7, no sé, no lo puedo ilustrar con las manos, pero básicamente ve un candelabro con 7 brazos. Después, sobre el candelabro, ve un depósito de aceite. Vayan imaginándoselo. Yo cuando, de hecho, para preparar esta reflexión, tuve que buscar en Google algunas imágenes porque hasta cierto punto he leído muchas veces el capítulo, pero no lograba imaginármelo.
Entonces, imagínense ustedes un candelabro como las menorás, o las menoras de los judíos, que es un candelabro de 7 brazos. Sobre ese candelabro Zacarías ve un depósito, y de ese depósito emanan tubos, o 7 tubos que alimentan los 7 brazos o las 7 lucecitas del candelabro. Adicionalmente, hay 2 tubos grandes que alimentan ese depósito de aceite, que a su vez están conectados con los 2 olivos. En alguna ocasión podemos quizá retomar esta reflexión cuando Dios quiera y estemos físicamente, y quizá presentar algunas imágenes. Básicamente esos son los elementos de la visión, o lo que ve el profeta: el candelabro, el depósito, los tubos que alimentan a las luces, los 2 tubos que alimentan al depósito, y 2 olivos, 2 árboles de olivo, 2 olivos. Ahora, una de las cosas en las que quiero detenerme es lo siguiente. Algunos comentaristas dicen que esta imagen del candelabro es tomada del Antiguo Testamento, es decir, es tomada del santuario. ¿Ok? Una de las cosas que también quiero mencionar es lo siguiente. El candelabro en esta visión representa a Zorobabel. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué el candelabro en esta visión representa a Zorobabel? Vamos a leer el versículo, y miren vamos a leer el versículo 2, y dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima junto a él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y Zacarías dice, proseguí y hablé, diciendo al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor? O sea, Zacarías ve la visión y le pregunta al ángel, ¿qué es esto? ¿Qué es el candelabro? ¿Qué es el depósito? ¿Qué son los tubos? ¿Qué son los olivos? ¿Qué es esto?, le pregunta. ¿Qué es esto, Señor? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor. E inmediatamente, en lugar de responder qué significa cada una de estas cosas, versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Si hacemos un análisis lingüístico, más o menos quedaría esto así. Lo que Dios está diciendo es lo siguiente, o lo que el ángel le está explicando al profeta Zacarías es lo siguiente. Así como el olivo, como los 2 olivos, así como los 2 olivos, los 2 árboles que están al lado del candelabro, proveen aceite al candelabro, es decir, los 2 olivos, los dos árboles, proveen aceite al candelabro, el Espíritu de Dios provee luz y fuerza a Zorobabel. ¿Notaron? Así como los 2 olivos que están conectados a los depósitos proveen aceite al candelabro para que el candelabro brille, el Espíritu de Dios provee luz y fuerza a Zorobabel. Y ustedes ustedes en la Biblia pueden encontrar textos que hacen alusión a lo siguiente. En muchas ocasiones los candelabros representan a la iglesia o al pueblo de Dios. Por ejemplo, si ustedes van a Apocalipsis, y voy a tomar aquí un libro un comentario que estuve leyendo hace unos días. Por ejemplo, si ustedes buscan en Apocalipsis, si ustedes van a Apocalipsis, en Apocalipsis 1, Juan tiene una visión en la cual le dice que ve 7 candelabros y a Cristo en medio de ellos. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 1, 12 al 20, dice, los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. ¿Ok?
¿ok? También en la Biblia ustedes pueden encontrar que, por ejemplo, la parábola de las vírgenes, que las vírgenes sensatas traían sus lámparas con aceite y también traían un depósito o aceite extra, y las insensatas solamente traían el aceite. Entonces, en muchas ocasiones en la Biblia el candelabro podría representar a los miembros de la iglesia, o podría representar también, bueno, sí, a los miembros de la iglesia que tienen que reflejar la luz de Cristo, que tienen que iluminar al mundo que está sumido en tinieblas morales, podríamos decir así. Ahora sigamos con nuestro análisis del versículo. Después de que el ángel le dice: esta es palabra a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 7 dice lo siguiente: ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Recordemos nuevamente el contexto, lo que les mencionaba en la introducción. Este mensaje es dado en el momento en el que Zorobabel tenía muchísimos problemas, en el momento en el que el pueblo se había desanimado, en el momento en el que la construcción del templo había sido abandonada y el pueblo se había dedicado, como decía Ageo, a artesonar sus casas. La misión había sido abandonada. Evidentemente Zorobabel, como líder, se sentía abandonado, se podría haber sentido desanimado o se sentía desanimado. En este contexto le dice: Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y 2, ese problema grande que tú tienes, va a ser reducido allá. Ese monte o esa montaña gigante, esa montaña llena de problemas, va a ser reducida a una llanura. Es decir, vas a salir victorioso. Dice así: delante de Zorobabel, habla del gran monte, serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Es decir, la situación es complicada, Zorobabel no es con ejército ni con fuerza, ese problema que tienes lo voy a reducir y vas a ver que tus manos van a echar el cimiento de esta casa. Es decir, vas a terminar tu misión con éxito. ¿Ok? Ahora, quiero compartir con ustedes un comentario de un libro, un comentario sobre el libro de Zacarías, un comentario que, bueno, debe tener, no sé, 20 o 30 años. Es un libro interesante que se llama Retratos de Jesús y es básicamente un comentario sobre el libro de Zacarías. Quiero compartir con ustedes una pequeña lectura. Quiero compartir un párrafo con ustedes. Página 56, exacto. Aquí dice así: perdón. Miren lo que dice aquí. El desánimo puede conducir a la desilusión. Esta es la desesperación, la cual finalmente conduce a la ruina. Por esto es que no debemos ceder al desánimo, una de las armas más devastadoras de Satanás. Debemos apartar nuestra vista de nosotros mismos y fijarla en Cristo. Ahora, este comentarista menciona un párrafo de Profetas y Reyes. Dice así: durante toda la historia del pueblo de Dios, los que han procurado ejecutar los propósitos del cielo se han visto frente a montañas de dificultades y aparentemente insuperables. Profetas y Reyes, nuevamente, página 459. Aunque nos demos cuenta de nuestra condición impotente sin Cristo, no debemos ceder al desaliento, sino depender de los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Miremos y viviremos. Zorobabel podría haberse desanimado, pero Dios le manda este mensaje:
y le dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ahora, me encantaría poder desmenuzar todo el capítulo, pero bueno, hay algunas, voy a pasar por alto algunas secciones. Por ejemplo, una de las cosas que quiero compartir, bueno, continuando con la lectura del capítulo, una de las cosas que después Zacarías le pregunta al ángel es la siguiente. Vamos al versículo 11 del capítulo 4 del capítulo 4 de Zacarías, porque quisiera hacer un poco de énfasis en esto. Versículo 11 del capítulo 4, dice así: hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? Los dos árboles que estaban alrededor del candelabro. ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes? ¿No sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío, no. Él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías pregunta, ¿qué son los dos olivos? ¿Qué significan? ¿Qué significan los dos olivos? ¿Y qué significan los tubos? Los tubos de oro por los cuales vierten aceite como oro. Y el ángel solamente contesta, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. La traducción literal para la palabra ungidos, los eruditos dicen que literalmente significan los dos hijos del aceite o hijos del aceite, bueno, en este caso son dos, ungido, hijos del aceite, bueno, en este caso los dos olivos, los dos hijos del aceite. Una de las características es que proporcionan aceite, pero no lo reciben. ¿Sí? Proporcionan aceite, pero no lo reciben. ¿Cómo? ¿Proporcionan aceite, pero no lo reciben? Sí, lo que significa es que el aceite es inherente a ellos, o sea, ellos no necesitan crear aceite, son proveedores de aceite, pero ellos no necesitan crear aceite. Ellos proveen el aceite, el aceite es inherente a ellos. ¿Ok? Ahora, esto significa la palabra ungidos, son proveedores de aceite. Yo cuando estaba estudiando esto, cuando estaba leyendo esto, me vino a la cabeza, bueno, ungidos, ¿dónde hemos escuchado algunas, dónde hemos escuchado también que habla acerca de dos ungidos, donde habla de dos ungidos? Yo estuve buscando, por ejemplo, en Apocalipsis 11, cuando habla acerca de los dos ungidos y de los dos testigos. Yo intenté hacer como una relación de esto, pero tengo dos comentarios encontrados. Voy a compartirlos con ustedes y bueno, ustedes saquen sus conclusiones. Voy a compartir rápidamente un par de comentarios, valga la redundancia, del comentario bíblico adventista. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos el comentario bíblico adventista, cuando habla de los dos ungidos, dice lo siguiente: los dos ungidos, miren lo que dice el comentario bíblico adventista. Se los describe que están delante del Señor de toda la tierra, o junto al Señor, podría ser la traducción. En el símbolo, los olivos proporcionaban aceite para las lámparas. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Por lo tanto, los ungidos representan los instrumentos celestiales por medio de los cuales el Espíritu es impartido. Los seres humanos que están plenamente consagrados a su servicio. La misión de los dos ungidos es comunicar la luz y poder al pueblo de Dios. Se espera que los que reciben este don celestial comuniquen a otros las bendiciones. Juan el Revelador también menciona los dos olivos y establece un paralelo entre estos.
y los dos candelabros que están delante de Dios de la tierra. Y cita Apocalipsis 11:4. Y por medio de estos símbolos identifica a los dos testigos que representan las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ahí viene el párrafo que a mí me genera un poco de confusión. Por lo tanto, aunque los dos profetas vieron símbolos similares, refiriéndose a Zacarías y a Juan, no era idéntico el significado de los símbolos. Entonces ahí me queda un poquito me genera un poco de confusión. Ahora, comparto con ustedes el comentario, parte del comentario bíblico adventista refiriéndose al capítulo, o haciendo el comentario sobre el capítulo 11 de Apocalipsis. Se han propuesto varias interpretaciones para este símbolo. Las 817 alusiones a los versos 5 y 6 han llevado a algunos a identificarlos, o sea, a los dos testigos de Apocalipsis, como Elías y Moisés. Pero el significado de estos dos testigos es mucho más extenso. En el versículo 4 se los identifica como los dos olivos y los dos candeleros, símbolos que se hallan en Zacarías 4, 1 y 6 y 4, 11 al 14, en donde se dice que representan a los que están delante del Señor de toda la tierra. Así como se dice que las ramas del olivo dan aceite para las lámparas del santuario, también estos santos están delante del trono de Dios. También de estos santos que están delante del trono de Dios se imparte el Espíritu Santo a los hombres. La expresión más completa del Espíritu Santo para los hombres está contenida en las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento, y por eso es que ambos testamentos deben considerarse como los dos testigos. Como les dije, quiero compartir con ustedes estos dos comentarios. Ustedes saquen sus conclusiones, pero yo mi conclusión personal o con la definición con la que yo me quedo es con la siguiente. La expresión más completa del Espíritu Santo para los hombres está contenida en las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento, y por eso es que ambos testamentos deben considerarse como los dos testigos. Y cita aquí Conflicto de los Siglos, página 510. Entonces, para ir cerrando, tenemos la visión, los dos olivos, si empezamos de afuera hacia adentro, los dos olivos, el recipiente arriba, tubos que están conectados a los dos olivos y también tubos pequeños que conectan y que vierten aceite al candelabro para que el candelabro brille, para que el candelabro vea luz. También dijimos que esto que el candelabro representa a Zorobabel, y así como el Espíritu Santo le da luz, poder y fuerza a Zorobabel para que complete la misión, lo mismo puede ser para nosotros. Ahora, hay un tema interesante, y ahora viene la aplicación para nuestros días. Yo les pregunto, ¿estamos en este momento delante de un gran monte? ¿Estamos en este momento delante de un gran monte? Y entendamos, el monte representa problemas, esas situaciones complicadas. Joven, ¿estás enfrente ahorita ¿tienes enfrente de ti algún gran monte? No sé cuál sea tu monte. Tal vez este semestre pensabas ingresar a la universidad, y debido a la situación que estamos viviendo, al coronavirus como tal, quizá los procesos de admisión se han detenido y quizá este semestre no puedas ingresar a la universidad. Tal vez si estabas pensando ingresar a una universidad adventista y estabas colportando, quizá no han sido meses de buenas ventas. Tal vez tú, hermana, que cuidas a tus hijos, quizá las horas de trabajo, que has tenido que duplicar tus horas de trabajo dependiendo de la actividad a la que te dediques para mantener el ingreso de tu casa. O quizá tu padre, jefe de familia, también has visto que tus ingresos han disminuido. O así podríamos poner muchísimos montes que estamos enfrentando en este momento. Podríamos ponerle títulos a todos los montes, a todos los problemas que estamos enfrentando en este momento. Pero Dios te dice en esta mañana o en esta tarde, te dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu.
y le dice al gran monte, oh gran monte, vas a ser reducido a llanura. ¿Estas no son buenas noticias para ti y para mí? Yo creo que sí. Yo creo que son buenas noticias. A pesar de que existan montes, a pesar de que existan problemas, estos van a ser convertidos a llanura, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Pero, para poder hacer uso del Espíritu, pero mejor dicho, pero para vencer este gran monte o para vencer estos problemas, necesitas hacer uso del Espíritu Santo, o mejor dicho, necesitas recibir al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios en tu vida. Necesitas que el Espíritu de Dios obre en ti. Y para eso necesitas, así como el candelero o el candelabro, estar conectados a los dos olivos. Y ya habíamos dicho que estos dos olivos son los proveedores de aceite, pero ese aceite no lo adquieren. Ellos son, el aceite es inherente a ellos. Después hemos dicho que, y la conclusión es que estos dos olivos son el Espíritu. Mi conclusión es que son el Nuevo y el Antiguo Testamento, es decir, la Biblia. Si tú quieres recibir el Espíritu Santo, si tú quieres recibir la luz y poder que Zorobabel recibió por medio del Espíritu Santo, tú necesitas, así como el candelabro, estar en contacto con la fuente del Espíritu Santo. Tú necesitas estar conectado a los medios por los cuales Dios provee el Espíritu Santo. Y si estamos diciendo que son el Nuevo y el Antiguo Testamento, la invitación es que si quieres vencer esos problemas, si quieres vencer esas dificultades, tienes que dedicar tiempo a meditar en Jesús, tienes que dedicar tiempo a leer la Biblia, tienes que dedicar tiempo tienes que dedicar tiempo para conectarte a la fuente de la vida. No hay otra receta para el éxito. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo, pero necesitamos conectarnos a los medios por los cuales fluye ese aceite dorado. Y otra de las cosas es que como decíamos, esos olivos generan aceite inherente a ellos, es decir, no hay mano humana, no necesitas intermediarios, no necesitas que alguien más te los provee, solamente necesitas conectarte a esos medios que son los olivos, que es el estudio de la palabra de Dios. Durante esta pandemia, no sé cuántas veces te has conectado con Jesús. No sé si has aprovechado el tiempo, quizá, y has tenido la oportunidad de meditar más en Jesús. Si no lo has hecho, aún es tiempo. Estamos a tiempo para retomar nuestra vida devocional y quizá aprovechar esta coyuntura para desarrollar esos hábitos que tal vez no hemos desarrollado. Dios está ansioso de darte la victoria. Dios quiere convertir tu monte en esa llanura, pero para ello necesitas conectarte con Jesús, necesitas recibir el óleo santo, y para recibir el óleo santo y para estar conectado con Jesús necesitas meditar en Él, necesitas escuchar su voz y necesitas meditar en su palabra. Dios quiera que en esta tarde tomes la decisión por Jesús. Dios quiera que esta tarde reflexiones en Jesús y que puedas hacer un compromiso con Jesús para esta semana que está empezando, dedicar tiempo al estudio de la palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por este sábado y gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que por favor te quedes con nosotros, nos acompañes en esta semana que inicia, que, Señor, tu Santo Espíritu nos acompañe. Queremos la unción de tu Espíritu Santo y queremos que todos los problemas, todas las dificultades que tengamos y todas las victorias que obtengamos no sean con nuestra fuerza, sino sean con la fuerza de Jehová de los ejércitos. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Feliz tarde de sábado, queridos hermanos, hermanas, amigos que una vez más también siguen esta transmisión, este programa de tarde. Sin duda que este sábado está siendo una bendición para nuestra vida espiritual, para la edificación
de nuestro carácter para la eternidad. Ojalá que los mensajes anteriores y la programación pueda ser de bendición en nuestra vida. Vamos una vez más esta tarde tener un momento para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Para ello quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Jonás capítulo 4 versículo 11. Vamos a situarnos en esta parte de la Biblia para tener el mensaje de esta tarde. Leo para ustedes lo que dice la inspiración bíblica. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Vamos a ir a pedir la dirección de nuestro Dios para nuestro estudio. Señor nuestro Dios, te agradecemos porque sin duda que hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por este programa, gracias por este sábado en el cual estamos viviendo una experiencia de transformación. Queremos seguir rogando que tu Santo Espíritu siga llenando nuestras vidas. Ahora, al abrir tu palabra, háblanos, oh Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El nombre Jonás significa paloma. Muy extraño y a veces cuando leemos la historia, muy contrario a lo que su carácter refleja en la historia del libro que lleva su nombre. Paloma con un hombre con un carácter explosivo y rebelde. El libro de Jonás es uno de los libros más misioneros que existen en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos, podemos nosotros encontrar y ver a un Dios que no solamente está interesado en la salvación de su pueblo especial, Israel, sino que está interesado también en la salvación de otros países, de otras personas, de su creación. Al principio, pareciera indicar que el libro de Jonás está enviando un mensaje de juicio contra Nínive, pero termina siendo un mensaje de gracia, termina siendo un mensaje de salvación. Es interesante la forma como el libro de Jonás comienza, sin siquiera una introducción, un preámbulo, con solamente un versículo y unas pocas palabras de la presentación de quién es Jonás, hijo de quién es, y el versículo 2 mismo prorrumpe y irrumpe en escena Dios diciendo, y le dijo, Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Pareciera ser, indica el libro, que hay una gran prisa por parte de Dios para llevar un mensaje a una nación, a una ciudad, mejor dicha, pagana. Esa ciudad llevaba el nombre de Nínive. Ahora, es interesante, 3 palabras, 3 verbos que se utilizan en el versículo 2 en el mensaje, en el llamado para una misión a este profeta de Dios llamado Jonás. Las 3 palabras están casi juntas. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama. Levántate, ve y clama. Nínive en estos momentos, de paso, como dato informativo, Nínive era una de las ciudades más antiguas que existían. Fue edificada por un hombre llamado Nimrod. Si nosotros vamos al libro de Génesis, era una de las ciudades más antiguas, y en este momento, en el tiempo en el que Jonás está predicando, que se cree que es aproximadamente del año 800, entre el año 800 y 750, se cree que era el momento en el que estaba Asiria como la potencia, como el que dominaba el mundo conocido en ese tiempo. Y esa era la ciudad a la que Dios estaba comisionando a este hombre llamado Jonás para llevar el mensaje de salvación. El profeta Nahum es el que describe a Nínive como una ciudad sanguinaria.
Al menos el capítulo 1, versículo 2 la describe así: porque su maldad ha subido hasta mí. Esta era la ciudad a la cual Dios le dijo a Jonás: levántate, ve y proclama. Levántate, ve y proclama. Son 3 palabras. Específicamente una de ellas, levantarse, tiene que ver con un acto de entrar en acción. Salir de la zona de confort e ir y de alguna manera proclamar, entregar, dar a conocer el mensaje que Dios tiene. Y conocemos la historia, que es una historia muy conocida. Únicamente voy a relatarla hasta el capítulo 3, porque allí va a ser el centro de nuestro estudio de esta tarde. La Biblia dice, siguiente versículo, el 3, que Jonás se levantó. Pareciera ser, indica que obedeció, pero no se levantó para ir, sino se levantó ¿para qué? Para huir. Estaba leyendo un comentario para complementar el estudio del libro de Jonás, y encontraba que en el trayecto entre el que Jonás se quedó pensando en el mensaje que Dios le había dado, en la orden que él había recibido de levántate y ve a Nínive, rápido cuando a su mente llegó la palabra Nínive, se puso a pensar en lo que podía ocurrirle si algunos profetas anteriores a él habían hablado de Nínive como una ciudad sanguinaria. Y un libro titulado Profetas y Reyes habla que ese momento el enemigo de las vidas de los seres humanos, Satanás, se aprovechó para infiltrarse y sembrar temor y duda. Por ello es que entre el trayecto de que él recibe la orden de ir y predicar y el trayecto, el camino hacia tomar la embarcación, la duda y el miedo lo invadieron de tal manera que en vez de levantarse e ir a cumplir su misión, se levantó, pero para irse en una dirección contraria al mensaje de Dios. En la Biblia continúa diciendo todo el capítulo 1, relatando la historia de lo que ocurrió como resultado de su desobediencia. Y si hay algo que podemos aprender, es que aun cuando muchas veces Dios nos llama para una misión, y aunque muchas veces nosotros hacemos como Jonás, entonces podemos tener la seguridad de que aún allí Dios nos va siguiendo, porque eso es lo que la historia nos relata. Jonás empezó a huir, Dios utilizó cosas naturales como señales para advertirle a Jonás que él no podía huir de la misión que él tenía para Jonás. Allí, en aquella nave, en aquella embarcación, Dios permitió una gran tempestad. Conocemos la historia, dice que empezaron a tirar todos los enseres y empezaron a clamar a sus dioses. Llegó el momento en el que echaron suerte y aún Dios usó todas esas circunstancias para hacerle ver a Jonás que si había algo de lo que él no podía huir, era ¿de qué? De la misión. Y si algo que podemos extraer de ello, de esta historia nosotros también, es que si hay algo de lo cual no podemos huir, es de la misión que Dios tiene para nosotros. Aunque a veces Dios nos diga aquí o nosotros vayamos por allá, Dios sigue insistiendo. Utiliza muchas ocasiones señales, cosas naturales, de tal forma que nosotros podamos comprender que no podemos huir de la misión. Echaron suertes, dice la Biblia, y la suerte cayó sobre Jonás. Se le empezaron a hacer algunas preguntas. Jonás tuvo que decir de su procedencia. La gente que iba en la embarcación temió y bueno, llega el momento en el que se le hace una pregunta a Jonás: ¿y qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer? Y Jonás le dijo: échenme a la mar. No se sabe, no podemos decir si esa expresión solamente fue una expresión altruista para no perjudicar a los que iban en la nave, o Dios guió la mente de este varón de Dios. Lo que sí podemos decir es que Dios no estaba dejando solo a su siervo. Los hombres
tomaron a Jonás, hicieron, la Biblia dice, trataron de hacer hasta lo imposible para que pudieran librar a Jonás de tirarlo, pero fue imposible, no fue posible guiar la embarcación, así que tuvieron que lanzar a Jonás al agua. Y aquí entramos al segundo capítulo del libro de Jonás. El último versículo del capítulo 1 tiene mucha relación con el capítulo 2. Cuando dice que tiraron a Jonás, Dios dispuso a un gran pez para que se lo tragara. Mire que no es la primera vez, no es la primera ocasión que Dios utiliza a un animal para enseñar, para dar una lección. Si nosotros somos curiosos y leemos o recordamos algunas historias, como la historia de un hombre llamado Balaam, Dios utilizó a un asno para darle un mensaje. Si recordamos a un hombre llamado Moisés, una vara que se convirtió en una serpiente. Dios utiliza cosas naturales para dar una lección, como decíamos hace un momento. Pero si hay algo interesante en esta historia, es que tanto Jonás como este gran pez habían recibido una misión. Y aunque suene un poco gracioso, ambos habían recibido por parte de Dios una orden. Jonás, levántate, ve y clama. Cuando él desobedece, ahora Dios llama a un pez y le dice, ve y traga. Podemos nosotros darnos cuenta que Jonás no está tan dispuesto, pero el animal, el gran pez, está tan dispuesto a obedecer a Dios. El capítulo 2 relata la experiencia que este hombre tuvo que vivir dentro de aquel pez. Algo sobrenatural. No se describe qué pez pudiera tragarse a una persona, y lo más misterioso, que pudiera vivir durante 3 días allá dentro de ese gran pez. Lo que sí es que Jonás pudo haberse evitado vivir estas experiencias dolorosas si él hubiese obedecido desde un principio el mensaje, la comisión, la misión que Dios le había encomendado. Sin embargo, es la triste realidad de los seres humanos. A veces estamos acostumbrados a que nos ocurran desgracias para que podamos obedecer. Y cuando se trata de la misión, no somos libres. Cuando se trata de la misión, si Dios nos ha dado esa misión, por más que, así como Jonás, gritemos, Señor, quítame la vida, Dios no lo habrá de hacer, porque cuando no hemos cumplido la misión, Dios insistirá en que nosotros cumplamos esa misión. Y de nuevo, tanto el pez como Jonás recibieron 2 veces la misma misión. El versículo 10 del capítulo 2 dice que ahora Dios mismo volvió a ordenar. En el 1:17 Dios le ordenó que fuera y tragara a Jonás. En el capítulo 2, versículo 10 dice que Dios le ordenó al pez que fuera y lo vomitara. ¿Y dónde fue que lo vomitó? En el mismo lugar, al lugar donde al principio Dios le había dicho a Jonás que tenía que ir. Sorprendente, ¿no? Significa entonces que cuando Dios tiene una misión para ti, tiene una misión para mí, es imposible que nosotros podamos escapar. El pez lo vomita allí, en tierra, enfrente de Nínive. Y Dios aparece otra vez. De igual forma, el versículo 2 del capítulo 3. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nuevamente encontramos esos 3 verbos. Levántate, acción, ve y proclama el mensaje. Ahora sí, Dios dice el mensaje que yo te diré. Ahora sí, después de haber vivido esa experiencia dolorosa,
después de haber tenido que reconocer que Dios es Dios y que sin Él la vida de los seres humanos no existe, entonces ahora muy obediente, muy dócil, se levanta para ir a cumplir la misión. Y quiero entonces centrar en la parte donde vamos a detenernos un momentito más. Dice el versículo 3, Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse a la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Era un mensaje certero el que Jonás tenía que dar. Era un juicio. Se aproximaba un juicio para Nínive. Y de acuerdo a lo que Jonás le dice a Nínive, Dios tiene un tiempo ya limitado para la salvación o para la destrucción de la ciudad de Nínive. Era una ciudad grande. La Biblia describe que aproximadamente se necesitaban 3 días para poder recorrerla. Profetas y Reyes dice que el profeta Jonás ahora calle por calle iba pregonando y el mensaje solamente constaba de unas pocas palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Una vez más, como en el sermón del día viernes que hablábamos de las cuarentenas, aquí volvemos a encontrar esta cuarentena. De aquí a 40 días era el momento, era un tiempo que Dios le estaba dando a la ciudad pervertida, a la ciudad sanguinaria, a una ciudad que el capítulo 1 dice que la maldad había subido hasta el cielo. Era un tiempo no solamente de reflexión, sino un momento de conversión de sus malos caminos. Jonás, a voz en cuello proclamando, los días estaban contados para la destrucción de Nínive. Sin embargo, hay algo importante, un contraste entre el varón de Dios y la respuesta de la gran ciudad llamada Nínive. El mensaje de Jonás es seco, es duro, es reacio. Y cuando es así, pareciera ser que la ciudad se toma tan en serio la situación. Vean lo que dice el versículo 5. Los hombres de Nínive, aquella ciudad sanguinaria, pervertida, contaminada por la maldad y el pecado, creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey, por ende entonces nosotros interpretamos que el versículo 5 fue una iniciativa del pueblo, de aquellos a los que el primer día oyeron el mensaje de Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y el rumor empezó a correrse. Y cuando la gente escuchaba y veía la seriedad de aquel varón de Dios, el Espíritu trabajó en esas mentes de manera que no tomaron a relajo el mensaje de Jonás. Una iniciativa del pueblo, porque el versículo 6 entonces dice que la noticia llega hasta el rey y el rey también ahora decreta de manera oficial un ayuno. Dice el versículo 6, este se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Esta era una expresión, el utilizar esta vestimenta, el tomar esta actitud, hablaba de angustia, hablaba de congoja, era en momentos de luto. Significa que el mensaje que Dios tenía, aquel mensaje que el varón de Dios tenía miedo a proclamar porque podía ser muerto, parecía ser que estaba dando resultados y que nada que ver con los prejuicios que él tenía de lo que podía ocurrirle si él iba y daba un mensaje a Nínive. Dice la Biblia, continúa diciendo el versículo 7, e hizo anunciar un ayuno de 3 días, en el cual proclamó, dice el versículo 7, que hombres y animales, bueyes y ovejas no prueben cosa alguna, sino todos debían cubrirse
con ropas ásperas y que clamen a Dios con fuerza. Y en la expresión del versículo 9, quizás se detenga y se arrepienta Dios y se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Interesante. El miedoso profeta y vemos la respuesta de Nínive, tan receptivos al mensaje de Dios. Significa, queridos hermanos, entonces que a veces nos preocupamos demasiado. Pensamos por Dios, creyendo que nuestra razón y nuestra lógica muchas veces son mejores que las de Dios. Un mensaje tan sencillo que dar era el de Jonás. Qué tan sencillo era pararse: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. 7 palabras. Y esas 7 palabras le fueron tan difícil a él como profeta, pero fueron tan bien aceptadas por los ninivitas que el capítulo 3, de los versículos 5 hasta el versículo 10, hablan de el impacto que causaron esas 7 palabras en el corazón y en los habitantes, que el versículo 11 del capítulo 4 dice aproximadamente 120,000 personas habían en esa ciudad. Proclamaron ayuno. No se sabe si esta situación era muy recurrente en los pueblos paganos, pero proclamar un ayuno, hermanos, ¿qué significado tenía? Era un momento no solamente de abstención de alimentos, porque las expresiones ayuno en la Biblia muchas veces están acompañados de una vestimenta áspera, sentarse sobre ceniza. Desde la perspectiva judía, desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva oriental en los tiempos bíblicos, hablaba de que había un luto, había un lamento, había una angustia por el mensaje que se había oído. Algo así ocurrió en la reforma que el rey Josías hizo con el pueblo de Israel. Y algo similar nosotros estamos viendo aquí. Es decir, que no se trata del mensajero, sino se trata del mensaje que Dios tiene. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Si Jonás hubiera razonado por un momento que cuando Dios envía, cuando Dios manda a una comisión, no nos deja ir solos. Si él siquiera hubiera razonado que cuando Dios da una orden, al mismo tiempo da la capacidad, da la porción necesaria de su poder para que vayamos en su nombre, hubiera tenido una perspectiva diferente de la salvación de los demás. ¿Saben por qué? Porque el versículo 10 del capítulo 3 dice que Dios, cuando vio la contrición, cuando vio que se arrepintieron, ¿sabe? Y esa expresión, se convirtieron, dice el versículo 8, que cada uno se convierta de su mal camino. Vio Dios, ¿sabe? Que si hay alguien a quien no se le puede engañar, es a Dios. Y el versículo 10 da la certeza de que Dios vio que esa conversión había sido genuina. Y él dice en la última parte: y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo. La respuesta de los ninivitas nos hace reflexionar en algo que nosotros tenemos que hacer. El título de nuestro mensaje, de paso, era o es el Jonás que todos llevamos dentro. ¿Sabe que Jonás tenía una perspectiva totalmente errada, equivocada? Para él era más preferible, para él pensar que era imposible que se salvara, era la opción más viable, y dejar que se perdieran, lo más fácil que él podía hacer. De paso, dice la Biblia en el capítulo 4 que cuando Dios tomó esa decisión,
de que se arrepintió, Jonás se disgustó en extremo y se enojó y le reclamó al Señor. Jonás estaba más dispuesto a ver la muerte de los ninivitas que ver la salvación de ellos. Para él, si algo que le daba alegría, y esto nos dice que de alguna manera él había ido por la experiencia, y Jonás estaba seguro que él no quería, si no obedecía, algo más iba a ocurrir. Y por ello es que él va a regañadientes. Por eso es que, repito, no se trata del mensajero. El mensajero aquí no es importante, porque aún así con sus filosofías, con sus perspectivas, con su manera de pensar, era el mensaje lo que importaba. Dios sabía que en aquella ciudad habían corazones dispuestos, corazones receptivos para oír el mensaje de Dios. Jonás, dice la Biblia, que estaba más dispuesto a ver la muerte de ellos que pensar en la salvación. Yo sabía que yo sabía que ibas a hacer esto, por eso me había huido. Apreciada iglesia, apreciados hermanos, hermanas, jóvenes, amigos, el Jonás que todos llevamos dentro. Sabes que tú y yo tenemos mucho parecido a Jonás, porque de igual manera hemos recibido una comisión. Levántate, ve y proclama. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolas. Allí podemos nosotros encontrar los mismos verbos que son imperativos en el libro de Jonás, que también son imperativos para los cristianos de todas las épocas. Levántate y ve, por tanto, id. Y al igual que Jonás, sacamos ese Jonás que llevamos dentro, y en vez de ir y de cumplir la misión, ¿qué hacemos? Salimos corriendo y nos vamos para Tarsis. Dios dice, grupos pequeños. ¿Y nosotros qué hacemos? Dios dice, duplas misioneras. ¿Y nosotros qué hacemos? Huimos. Dios dice, impacto del libro misionero. ¿Y qué decimos nosotros? No, yo voy para Tarsis mejor. ¿Por qué? Porque la misma perspectiva, la misma filosofía de Jonás tenemos nosotros. Nuestra mente está predispuesta. Ese mundo es difícil. Jonás decía, Nínive es complicada, Señor. Es sanguinaria. En el momento en que yo entre y me involucre con ellos, me van a matar. Y es el mismo pensamiento que tenemos. Y de nuestros labios en muchas ocasiones han brotado palabras como, es difícil el evangelio en esta ciudad. Cada día los corazones se vuelven más duros. Y eso es una verdad. Pero esa realidad no cambia el imperativo y el mensaje que Dios tiene. Y debo decirte algo, querido hermano, hermana, joven, amigo que me escuchas, si hay algo de lo que no podemos huir, es de lo que tú y yo conocemos muy bien, es de nuestra misión. Jonás intentó huir. Tú y yo podemos huir de grupos pequeños, de duplas misioneras, de impactos. Tú y yo podemos huir, justificarnos detrás de trabajo, detrás de no tengo dones, detrás de expresiones como, es que esto no es para mí. Que lo hagan otros, contratamos que vengan y ellos hagan el trabajo. Eso no justifica, huimos detrás de ello, así como Jonás. Pero déjame decirte, te vayas a donde te vayas, Dios, mientras tú y yo no cumplamos la misión, Él nos buscará y nos encontrará. Por eso tenemos que cambiar. Tenemos que dejar que ese Jonás que llevamos dentro, que es un Jonás desobediente, que es un Jonás terco, y podamos nosotros
entender, si queremos evitar. ¿Sabe? Jonás pudo haber evitado muchas cosas, muchas tragedias. Y por eso muchas veces cuando nosotros no cumplimos y tratamos de huir, Dios permite ciertas circunstancias, de tal manera que nosotros podamos entender y comprender que de la misión no podemos escaparnos. El mundo es duro, Nínive era difícil de conquistar. Posiblemente sí, pero si se tomaba desde la perspectiva que se trata de convencer por nuestro conocimiento. Pero Jonás no sabía que no se trataba de él. Si Jonás hubiera recordado las palabras del profeta Zacarías de que es con mi espíritu, hubiese sido totalmente diferente su historia. Y nosotros tenemos que entender y comprender también que lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La misión debía ser cumplida. Hoy también la misión tiene que ser cumplida. Y los elementos a quienes Dios, los Jonases que Dios ha escogido para este momento, somos tú y soy yo. ¿A dónde vamos a huir? La invitación es, así como se le dio a Jonás, levántate, ve y proclama. Y traducido en el Nuevo Testamento es, por tanto, id y haced discípulos. ¿Sabe que aunque Jonás iba predispuesto que era difícil, las cosas no fueron? Porque no se trataba de que era Jonás quien iba a convencer, era Dios. El mensaje era de Dios. Y tan sencillo. Así como cuando Jesús curó a aquel endemoniado de Gadara, el mensaje también era sencillo. ¿Sabe que el mensaje no necesita tanta teología? Necesita llevar el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Y aún así, cuando el mensaje sea tan simple y tan sencillo a nuestro parecer, podrá convencer los corazones, porque no somos nosotros los que convencemos, es Dios. Queridos hermanos, jóvenes, amigos, Jonás llegó un momento en el que se enojó tanto con Dios. Jonás muestra la realidad de nosotros los seres humanos. Ocurrieron muchas escenas, muchas tragedias con él. La última fue aquella calabacera que Dios permitió que creciera y que un gusano vino, la comió, y en que a la mañana siguiente el sol, un viento solano empezaron a quemarle. Se enojó con Dios y le dijo: ¿tanto te enojas, Jonás? Y el típico cristiano caprichoso dice: mucho me enojo hasta la muerte. Y Dios lo trató de hacer reflexionar. Le dijo: ¿te enojas? ¿Te da lástima algo que tú ni siquiera hiciste algo, ni trabajaste, ni le hiciste crecer? Fui yo quien lo hizo. Y ahí está el versículo central en el que quiero dejarte yo pensando en esta tarde. Y no tendré yo piedad, así como tú tuviste lástima de esta calabacera. Yo no voy a tener piedad de una ciudad grande como Nínive, donde hay más de 120,000 hombres que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Por qué no se habían arrepentido esos hombres de Nínive? Porque no había llegado un mensaje. Ya no nos justifiquemos, hermanos, detrás de tantas excusas que hemos buscado para no hacer la misión. Jonás pedía la muerte cobardemente, pero Dios no se la iba a dar hasta que él cumpliera su misión. Nínive, el día del juicio estaba llegando para ella. El fin pronto llegaría para esa ciudad, pero antes Dios comisionó a Jonás para llevar un mensaje de arrepentimiento. Nínive es este mundo en el cual Dios nos ha colocado y nos ha tocado vivir en estos tiempos. Y así como a Jonás, Dios te ha escogido a ti y a mí para ir a esa gran Nínive, una ciudad de muchos habitantes,
Una ciudad de México de millones de habitantes que no saben discernir, dice la Biblia, entre su mano derecha y su mano izquierda. Y que tú y yo somos aquellos que tenemos que llevar el mensaje de salvación. ¿A dónde vas a huir? ¿Te vas a ir a Tarsis o te vas a ir a Nínive? Ir a Nínive es la mejor decisión que puedes tomar. De lo contrario, mientras más huyas de Dios, recuerda, en las manos de Dios está el universo. ¿Te has puesto a pensar, ¿dónde estás tú? No podemos huir de ese Dios omnisciente y omnisapiente. Lo mejor que podemos hacer es ir y cumplir, ir y predicar de que Cristo viene pronto y que el juicio muy pronto habrá de llegar a este mundo y que ellos, muchos, no querrán oír. Eso no nos toca a nosotros juzgar. Lo que Dios nos dijo es que nosotros tenemos que predicar para aquellos que quieran oír y que quieran alcanzar salvación. De aquellos que no nos corresponde. Pero lo que nosotros hoy debemos hacer es predicarle a todo nación, tribu, lengua y pueblo. Que Dios te ayude. Y yo quisiera hacerte una pregunta esta tarde. ¿Quisieras ser tú uno de esos Jonases? No de ese rebelde, sino de un Jonás que vaya y que predique la palabra de Dios. Yo quiero orar por ti en esta tarde, para pedir que Dios nos ayude a cumplir la misión. Quiero que te unas conmigo en esta oración. Señor nuestro Dios, cuando leemos la historia de Jonás, vemos reflejada nuestra vida. Perdónanos, Señor, por ello y concédenos una segunda oportunidad para poder proclamar el mensaje. Hay una Nínive que quiere oír tu palabra. Hay muchos que desean convertirse. Y nosotros somos esos instrumentos que ya no debemos huir. Si alguien, Señor, está huyendo de su responsabilidad de la comisión, hazle entender, hazle comprender que ya no debemos hacerlo. El juicio muy pronto llegará a este mundo y nosotros debemos avisarles que tú vienes pronto y que el juicio muy pronto llegará. Úsanos, oh Señor, humildemente lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.